Conoce por qué esta planta es tan valiosa y deberías tenerla en tu casa. A esta planta la conocemos como lazo de amor, otras personas le dicen listón, mala madre o sí. Acá en mi país la conocemos como lazo de amor. Esta se caracteriza por la cantidad de hojas que salen como en forma de roseta de un solo tallo y empiezan a salir hacia afuera como si fuera una especie de araña. Cuando va creciendo se va ramificando y es una planta muy fácil de mantener, muy apropiada para principiantes. ¿Por qué les digo esto? Por sus colores. El color de las hojas es un color variegado, que es el color verde con estas franjitas amarillas o como un color crema. También la hay en este color verde, es igual, lo único que cambia es el color, se ramifica igual, también tiene flores, las flores son de un color blanco, son como una estrellita. En estos palitos o varas florales que van teniendo, termina la floración y empieza a tener los hijuelos. Por eso es que algunas personas le dicen mala madre, porque los hijos de ellas salen de una forma lejos de la planta y en algunas ocasiones esta se empieza a ramificar, y si la tenemos al suelo directo, estos hijitos empiezan a tener raíz y empiezan a ser bastante invasoras, se van plantando y empiezan a asfixiar a las otras plantas que tengamos a los lados. Por ejemplo, esta, que es un color variegado, a mí me encanta, no es muy común. Esta tiene las hojas alargadas, no son tan anchas, son como una cintica, y en la puntica conservan el color a pesar de que las terminan en una punta bastante aguda. Esta también florece del mismo color que la verde, va echando sus varitas florales. Por acá tiene una. Cuando termina la floración es muy común ver en el mismo tallito o vara floral que estas tienen uno o dos hijuelos. ¿Qué pasa con estos hijuelos? Cuando van creciendo, esto hace que la planta se vea como una planta doble. Digamos, esta tiene varias ramificaciones de lado y aquí empieza a tener como una planta doble. Esta planta es muy común. Esta planta es purificadora y actúa como repelente. Algunas personas me habían dicho que a estas las atacaban mucho la cochinilla. Resulta que de lo único que le he visto que sufra esta es de una cochinilla que es como pegajosa, cafecita en esta parte. Yo se la quito manualmente y no pasa nada. Es de lo único que ella sufre. También le sirve como repelente a las arañas. Miren que a esta planta la tengo al lado de las otras plantas y las arañas no la atacan. Si ustedes pueden ver en las plantas que tengan, ya sean al suelo directo o en macetas, van mirando y estas es muy poco verle las arañas. También es muy importante esta planta tenerla como planta colgante, es espectacular. Lo único que debemos darle es un espacio donde ella se puede extender porque es una planta de crecimiento rápido. Esta se las aconsejo a todas las personas que empiezan este mundo de las plantas. Es bastante fácil de cultivar, se propaga de una manera rápida, sus raíces son como un bulbito y esto hace que estas empiecen a ramificar y no tengamos que estar tan pendiente de ellas. Cuando las tenemos así en macetas apropiadas o con bastante espacio, se suelen ramificar así como esta. Mire, esta era una sola planta y ya tiene varias ramificaciones y a pesar de que son pequeñitas las planticas, ya empiezan a tener sus varas florales. Esto significa que es una planta bastante invasora y fácil de tener en casa. A esta planta la podemos reproducir por hijuelos o por separación de plantas. Acá, por ejemplo, tiene dos hijuelos. Vamos a escoger el de mayor tamaño. Normalmente siempre tienen raíces como esta. La cortamos con una tijera muy cerquita. Tiene las raíces con este pedacito así en esta parte. Esta es igual, está verde. Hacemos igual. Esta no tiene raíces todavía. Vamos a cortarle pedacito. ¿Para qué? Para las personas que la quieran combinar, esta tiene un color espectacular y la podemos combinar en una sola plantita, formando esta combinación. Por separación de planta, cogemos nuestra planta, la tenemos acá, empezamos a hacerle como con una palita, con lo que ustedes tengan, y empiezan a sacar el hijito. Esta es un poquito complicada porque las raíces tienen como unos bulbitos y a veces con la planta madre se entrelazan, pero muchas veces estos hijitos son de las mismas ramificaciones que va teniendo y ellos se van plantando acá. Ya va saliendo nuestro hijuelo. Estos son los bulbitos que yo les hablo y en estas raíces ellas almacenan gran cantidad de agua y en esta parte se ve como un color transparentoso cuando las tenemos en agua. Esta le va muy bien cualquier tipo de sustrato. Hoy les voy a compartir uno que yo preparo para ellas ya con este proceso de el sustrato que yo uso para esta planta es un sustrato universal, muy común para suculentas. Lo único que hago es que le pongo abono, el que ustedes tengan en casa, y le agrego hojas secas con palitos descompuestos para que nos drene. Esto hace que la planta tenga un desarrollo óptimo y no se nos vaya a tener problemas de pudrición, porque a ella no le gustan los encharcamientos, le gusta estar húmeda pero no los encharcamientos.
Con este sustrato vamos a lograr que esta no se nos vaya a morir. Es una planta de fácil cuidado, van a tener problema con ella y ya vamos a empezar a plantar. Es aconsejable que cuando tengamos una planta, así como esta, bastante grande, la pongamos en una maceta, espacio, por ejemplo, así como esta. Si le queremos hacer control de raíces, lo podemos hacer. Acá vamos a empezar a llenar esta maceta, colocamos su sustrato, tiene su abono, tiene su canela, empezamos a llenar, un poquito menos para empezar a llenar esta planta. Por ejemplo, a mí no me gustan que crezcan tanto, nada más que sean pequeñitas, entonces las pongo en una matera pequeñita para que no se extiendan tanto. Por ejemplo, en esta ya tiene sus ramificaciones así de pequeñita y esto hace que ella empiece a ramificarse y empiece a tener una planta toda hermosa. Para los que la quieran decorar con piedritas, también lo pueden hacer. Otra forma de hacerlo, a plantar en esta materita. El cultivo es muy fácil en agua también. Cuando estos hijitos no tienen raíces, también las pongo en agua. Vamos a ver cómo se ven estas dos verdes. Esta verde está variegada en esta maceta. Van a ver ese color tan espectacular. Esta combinación del color tiene este variegado con esta verdecita y el color de la maceta, que es un color pastel. Queda bastante hermoso. Vamos a ponerle sustrato hasta que este quede totalmente, se sostenga solo. Otra forma de regarla bastante rápida, yo lo hago es en agua. Cojo un recipiente, puede ser plástico, transparente, y lo voy llenando de piedritas. Le pongo piedritas así de esta manera. ¿Para qué? Porque muchas veces estos hijuelos no tienen raíz y esto hace que la raíz salga un poco más rápido. Pongo piedritas hasta ahí, le pongo el agua y dejo que esta haga contacto con el agua. Colocamos así, además que se ven muy hermosas. Miren esta espectacular combinación de las piedritas, y esta es variegada y de este ladito le puse la verde. Acá está de color azul, lo linda, de azul un poco más oscuro. Miren lo espectacular se ven esas plantas en esas macetas. Díganme si no es una planta espectacular para tener en agua y en lugares que queramos adornar, y es una planta que no es tan descuidada, muy sencilla de tener, es muy fácil. Bueno, los cuidados para esta planta son muy básicos, muy sencillos y apropiada para principiantes. Cuando yo compré esta plantica se me empezaron a secar las hojitas, pero era porque yo la tenía con constante iluminación. Resulta que a ella le encanta semisombra, y cuando la llevamos a sitios bastante iluminados, ella se le empiezan a secar como las hojitas, mientras se va acostumbrando allí y se alcanza a deteriorar un poco. El abono que yo uso para esta planta es cuando la trasplanto. ¿Por qué? Porque es una planta de crecimiento bastante rápido, y cuando la tenemos en agua, yo le uso tecito de plátano o humus líquido, pero en goticas, cada mes, cada 2 meses, cada vez que le cambio el agua. Esta planta es una planta muy fácil de mantener, ustedes la pueden tener en cualquier espacio y es una planta que adorna de espectacular. Es muy apropiada para tenerla en plantas colgantes, y allí el riego lo vamos a hacer un poquito menos, ya que tiene unas raíces bastante carnosas y estas guardan gran cantidad de agua como reserva. Esta también aguanta varios periodos de sequía y no necesitamos de estarla regando tanto. Simplemente vamos mirando las hojas si no están tan verdes, tan erguidas. Entonces las plagas que atacan a esta planta son las cochinillas algodonosas y a veces las babosas cuando las tenemos al suelo directo. Por ejemplo, estas al estar en interiores, cuando las empezamos a atomizar, porque las hojitas se nos empiezan a secar en las punticas, empiezan a tener esa cochinilla algodonosa blanca. Pero es muy fácil de hacerle un mantenimiento con alcohol al 70%, o si no, ustedes cogen un algodón, las van a limpiar o las quitan manualmente y estas desaparecen. Recuerden que si atomizan menos plagas van a tener. Estas plantas son muy duraderas y resisten mucho a las plagas. Cuando tienen esa plaga, que es una que se les pega, que es como una cochinilla lapa, esa también la podemos quitar con la uña o con cualquier cosa que ustedes la puedan quitar sin irle a hacer tanta presión a la hoja para que la hoja no se nos dañe. Es muy fácil de mantener. Otra cosa que les iba a decir es que no vayan a usar esos brillantes que usan esos productos para brillar las hojas. ¿Por qué? Porque esto hace que la hoja no respire. Cuando la hoja se empieza a deteriorar, también es muy fácil que esa cochinilla lapa se le pegue, y ahí sí la hoja se empieza a amarillar y en muy poco tiempo estas hojitas se nos empiezan a... Si te gustan las plantas, sígueme en mis redes sociales.